Buenas noches a todos y a todas. Un poco de frío hace bien, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a escuchar nos pone calor. Una cosa muy bonita. Estamos pensando en la Navidad ya a las puertas y queremos saber por qué vino Cristo. Aquí hay dos respuestas. ¿Por qué vino Cristo? O mejor dicho todavía, ¿por qué se encarnó Dios? Y tenemos la persona humano-divina de Cristo. ¿Por qué vino? Nosotros manejamos una respuesta desde siempre y la llamamos esta respuesta pecadocéntrica. Porque cuando vamos a decir el por qué Dios se ha encarnado y ha formado la persona humano-divina de Cristo, la respuesta nuestra ha sido hasta ahora, y para la gran parte de los católicos incluso, todavía es esa, la respuesta era la de San Anselmo de Aosta, de hace 1000 años, queriendo resumir el cristianismo después de 1000 años desde Jesús, porque él lo escribió hace 1000 años. La respuesta era, número uno, el ser humano ha pecado. Número dos, el ser humano por el pecado tiene que pagar a Dios por esa ofensa. Y es una ofensa infinita, porque la ofensa se mide desde el ofendido, no desde el ofensor. Y el ofendido es Dios. Y por lo tanto es una respuesta. La respuesta adecuada tiene que ser una respuesta, un pago, porque es para pagar a Dios. Tiene que ser infinita. San Anselmo. 3. Pero el ser humano no puede pagar infinitamente a Dios porque es un ser muy finito, muy limitado. Y la ofensa es ilimitada. 4. Entonces, dice San Anselmo, entonces había la salida, la posibilidad para satisfacer a Dios por el pecado del ser humano y pagar adecuadamente. La respuesta era que una persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona, se encarnara con la humanidad y así, como humana, pagaba y como divina, pagaba adecuadamente. Eso, para San Anselmo, resumía muy bien y daba la respuesta muy bien, porque Dios se encarnó. ¿Por qué tenemos la encarnación? Hasta ahora era eso que manejábamos. Ahora, hace 700 años, o sea, 300 años después de San Anselmo, apenas 300 años después, un franciscano muy profundo, lo llamaban el doctor sutil, porque tenía una inteligencia penetrante y tenía el culto de la verdad.
y la intuición de la verdad. Captaba rápido. Y esta explicación de San Anselmo casi lo escandalizó. La respuesta, la objeción fue, pero ¿cómo sería? La realidad más grande que tiene la humanidad, que es la persona de Jesús, habría venido por casualidad, porque el ser humano podría no haber pecado. Entonces vino por el pecado. Esto es absurdo, decía decía este franciscano, que recordemos, daba clase en Oxford y en la Sorbona de París. Era llamado el doctor Sutil. Decía esto y casi no se le hizo caso, porque la respuesta de San Anselmo estaba ya tan difundida y agarrada incluso por los teólogos del tiempo, como Santo Tomás, San Bonaventura y otros teólogos de la escolástica, y llevada hasta nuestros tiempos. Y nosotros eso manejamos, la respuesta de San Anselmo. Pero esta otra respuesta del teólogo franciscano que se llama Beato Fray Juan Duns Escoto. Como han oído, es un beato de la iglesia. San Juan Pablo II lo beatificó hace unos 30 años. Entonces, no hay peligro de herejía. No digan, Fray Mauro nos está enseñando una herejía. No, es otra respuesta que la iglesia ha admitido, podría ser posible, y por lo tanto la respetó. Y beatificó al autor de esta respuesta, que es otra, diferente de la de San Anselmo. ¿Y cuál es? Número 1. Dios quiso crear coamadores, dijo él. O sea, gente capaces de amar por iniciativa propia y llegar a ser partícipe de la divina naturaleza a fuerza de amar, por decirlo así, amando, pasando en este mundo, haciendo el bien, amando, queriendo la vida propia y de los demás. Esto fue lo primero en la mente de Dios. Nosotros decimos primero en la cronología de Dios. Y la cronología divina es la que cuenta. No nos confundamos porque luego la cronología humana va pasito a pasito. El niño es concebido ahora y nacerá dentro de 9 meses. La cronología humana tiene otro ritmo. La cronología divina es la primera y es la que cuenta. El plan de Dios, que está en la mente de Dios, primero los amadores, queriendo amadores. Y luego, número 2, porque nos estamos preguntando por qué Dios se encarnó. La segunda respuesta es, o el número 2 de la respuesta es, Dios creó el modelo de estas criaturas humanas que iba a crear. El modelo fue lo primero que puso en realidad en el mundo. Creó
la naturaleza humana del modelo. En esa naturaleza humana se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad y el modelo fue una criatura humana en la cual se encarnó Dios y por lo tanto una persona humano-divina. Modelo. Y todos nosotros nacemos humanos y somos llamados a ser partícipes de la divina naturaleza. Lo que Jesús ya era al inicio. Hombre y Dios. Entonces, número 3. Cristo es el modelo de la humanidad. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Este es el motivo de la encarnación, muy diferente de la de San Anselmo, de Aosta. Número 4. La tarea del modelo fue en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, era que guiara a estos coamadores, a estos seres humanos creados sobre el modelo de Cristo, la meta, la finalidad, la razón, el motivo de todo esto era que el modelo guiara a la humanidad a ser partícipe de la divina naturaleza. Para eso Cristo está en el mundo, está en medio de nosotros, para llevarnos a ser partícipes de la divina naturaleza, para enseñarnos a ser partícipes de la divina naturaleza, lo que Él ya es. Es una respuesta muy diferente de la de San Anselmo. Cristo vino, Dios se encarnó por el pecado. Esa razón de la encarnación la llamamos pecadocéntrica. Tiene al centro el pecado. De manera que si no hubiese habido pecado, Cristo no habría venido. ¿Y la humanidad entonces qué? Sin Cristo. La realidad más grande que la humanidad tiene habría sido sin Cristo. Y todo se confundía. ¿Cómo sería eso? Mientras que esta explicación del beato Fray Juan Duns es cristocéntrica. Todo lo que está en torno está apoyado sobre la persona de Cristo. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Es una razón muy diferente, muy bella, muy grande, muy consoladora. Y ahora que vamos a visitar los nacimientos o la noche de Navidad, la vigilia de Navidad, que nuestra mirada está sobre ese niño que se ha encarnado, del cual estamos celebrando y gozando el 2024 cumpleaños de ese niño, recordemos algo de eso. Entonces el corazón se ensancha y nace espontáneo el agradecimiento, nace espontánea la contemplación, la alegría de saber que no estamos solo con nuestros pecados, estamos junto al que se encarnó
y formó la persona humano-divina de Cristo para llevarnos a estar en la felicidad sin fin con Dios. Dentro de 15 días, más o menos, estamos en eso. Es una encarnación terrenal o es un origen de todo esto, de la encarnación, del misterio de la Navidad. Terrenal porque ocurre aquí en la tierra. Pero Jesús tuvo el nacimiento celestial, como acabamos de decir, en la cronología de Dios, en la mente de Dios, y todo lo que está en la mente de Dios es primero. El orden de la creación, de todo lo que ocurrirá, es primero, porque primero está en la mente de Dios. Luego, lo que se desarrolla después, eso pertenece a la cronología humana que tiene su ritmo. Pero lo primero está en la cronología divina, en la mente de Dios. Y eso es lo que cuenta. Primero, crear una humanidad coamadora, de coamadores, crear el modelo y luego todo lo que viene después. El nacimiento celestial, el primero, y otro terrenal, el segundo. Uno en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad y otro en Belén hace apenas 2000 años. Uno dice, ¿cómo? Si estuvo primero, ¿cómo hace 2000 años? Si el mundo tiene 14.000 millones de años. Y entonces, Cristo ha sido pensado en Dios hace 14.000 millones de años. Y allí empezó a existir Cristo. Sí, porque la mente de Dios existió hace 14.000 millones de años. Luego lo que vino después es la cronología humana que tiene su ritmo. Cuando las cosas se dan porque se deben dar según un ritmo especial. Según la Biblia lo llama la plenitud de los tiempos. Digo yo, es cuando la humanidad está ya capacitada para poder reconocer a Cristo. Y la Virgen estaba ya capacitada para poder entender del que le estaban hablando y poder decir, sí, yo entro en esta dinámica. La plenitud de los tiempos. Pero a nosotros nos causa como una dificultad, pero no, estamos explicando. Dios tiene su plan, su cronología, y en este campo de la Navidad, de la encarnación, el número uno, el primero es la creación, la concepción, la creación del modelo, que es la persona de Cristo.
En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Mire, yo estoy repitiendo esta frase porque esta la hemos oído tantas veces en la misa, cuando se lee la carta a los Efesios. Es el primer capítulo de la carta a los Efesios de San Pablo y está hablando de Cristo, hombre y Dios. No está hablando solo de Dios, porque claro que Dios está antes de todo el mundo. No, aquí está hablando de la persona de Cristo, hombre y Dios. Y dice, en Él, por Él y para Él fue creado el mundo desde el inicio. O sea, antes de que empezara el tiempo, el espacio, ahí estaba la persona de Cristo, la criatura humana creada por Dios y la persona de la segunda persona que se encarna en la criatura humana. Luego el tiempo, lo decimos, para Dios 1000 años son como un día. Así son las cosas. Y el niño, hoy se ha concebido, entonces dice que ya, si hoy he concebido, no espera, tiene su ritmo. Y cada cosa tiene su ritmo. La humanidad, 14.000 millones de años, ha tenido su ritmo, junto a la creación, que también fue creada en Él, por Él y para Él. Y no solo la carta a los Efesios, sino también la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. San Pablo repite esto una y otra vez. Uno se extraña y dice, ¿cómo hasta ahora no han tomado en cuenta eso? Pero así va las cosas, cómo se le interpretan las cosas. Lo primero que oímos, lo que más nos trae la atención, se hace una convicción sobre eso y luego aunque vengan otras cosas que se dicen, ¿cómo que no le hacemos caso? Y no importa si nos preguntamos por qué, no. Ya estamos con nuestra convicción y con eso quedamos. En la Biblia muchas veces sucede eso. Esto es nuevo, por cierto, la visión cristocéntrica del porqué de la encarnación. La visión cristocéntrica es mucho más bella, mucho más amplia. Y mire que hoy diríamos que la humanidad empieza a sentir el malestar de la visión pecadocéntrica. Ya desde el 1800 los escritores decían eso. Y hoy la sensibilidad actual es como que nos dice, yo lo digo como sacerdote porque algo percibo, como que nos dice a nosotros, los sacerdotes sobre todo, pero a ustedes los curas, ¿quieren dejar de estar hablando siempre del pecado? Naturalmente nosotros sabemos que el pecado es cosa seria. Entonces queda siempre serio. Sin embargo, es como que hay una sensibilidad que dice, pero eso como está, ya está terminado ese anuncio. Debe de haber otras cosas. Tal vez yo percibo también esto. Por eso esta visión cristocéntrica me entusiasma. De este teólogo franciscano de hace 700 años, que se reveló, de cierta manera, a la visión de San Anselmo de Aosta. Y de paso, notemos, ahora que acabamos de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción,
Notemos que casi la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción, se detenía por la cuestión del pecado. San Pablo decía, todos hemos sido salvados por el pecado, hemos sido salvados del pecado, entonces también la Virgen. Entonces no es inmaculada, porque inmaculada significa concebida sin mancha de pecado original. No es el dogma de la virginidad de la Virgen, como algunos a veces se confunden. No, esta realidad ocurrió en el seno de Santa Ana, la Inmaculada Concepción, es la Virgen que es concebida sin mácula, en latín significa mancha, sin mancha de pecado original. Entonces se detenía este autor, Beato Juan Duns-Scoto, se puso a pensar que eso que la gente decía, que la Virgen no podía haber recibido a Jesús teniendo el pecado. No, no es posible eso. Y desde los 400 años, la gente siempre iba diciendo, la Virgen es inmaculada. Y crecían las iglesias. La iglesia dejaba que la gente se expresara. Porque, inmaculada o no, lo importante es que Cristo sí había nacido de ella. Lo otro, los privilegios que rodearon esta realidad son importantes, pero vamos a ver qué dice el Espíritu poco a poco. Y este santo o este beato se puso a pensar, ¿cómo se puede conciliar lo que dice San Pablo, que la Virgen también ha sido salvada del pecado original, con lo que piensa la gente? ¿Cómo se puede armonizar eso? Y el que tenía, el doctor Sotil, encontró el punto y dijo, también la Virgen ha sido salvada del pecado original. Y con eso estaba de acuerdo con San Pablo. Y, sin embargo, fue salvada de una manera única, especial. La modalidad, no la realidad, la modalidad. Fue salvada por prevención, no por intervención, como para nosotros. Jesús ya existía. Jesús hizo que ella no fuera tocada por el pecado. Y esto es salvar. Yo tengo el ejemplo de una mamá que ve que el niño viene corriendo y en medio de la calle está una piedra. La mamá corre, corre, corre y quita la piedra y el niño pasa tranquilo. El niño sí fue salvado por la mamá. Si no, se iba a tropezar y a caer. Pero el niño ni se dio cuenta. Porque fue salvado por prevención. Y nosotros hoy, con eso de la medicina preventiva, podemos entender eso muy bien. En ese tiempo, pero no se hablaba de eso, fue una intuición profunda, amorosa de este santo franciscano. ¿Verdad? Él mismo, del que estamos hablando ahora, esta nueva visión cristocéntrica. Todo esto lo vamos viviendo y escuchando cada vez más en estas 3 noches. Y recuerden,
Si tiene algo para tomar nota, anoten las dudas, las objeciones que quieran hacer, porque la tercera noche, el miércoles en la noche, va a haber tiempo para que ustedes, para responder a las preguntas que ustedes hacen, que la pueden mandar aquí directamente o la pueden mandar a Carlos en el WhatsApp de Carlos, ¿verdad? En el WhatsApp o también en otro lugar. Sí, acá en la reunión, yo escribí que acá en la reunión o a mi teléfono por medio del WhatsApp. A eso, sí. O aquí en la reunión o por el WhatsApp. Lo veremos todo en esas 3 meditaciones. Esta noche, eso es lo que acabamos de ver. El inicio, la visión más grande, amplia, bella. Algunas cosas tal vez la hemos oído. Hoy, es decir, en YouTube, por ejemplo, hoy yo leí por casualidad que hacía referencia a Fray Juan Dulce Scoto, que había iniciado la solución de la Inmaculada Concepción, como había encontrado la manera de armonizar las dos cosas, la de San Pablo, el pecado, y la de la gente, porque decía que sí, Jesús ha hecho de que fuera salvada la Virgen a su madre por prevención, privilegio único. Y la gente tenía razón, porque la Virgen fue salvada por prevención, entonces la gente que decía que no tenía pecado, también las dos cosas encontraron la armonía. La clave para entender estas 3 meditaciones, esta noche hemos dado una apertura muy amplia y creo buena, se ha entendido. Está en las preguntas siguientes. Pongamos atención para intentar responder. Algo hemos dicho ya en el conjunto. Misterio número 1. Es una pregunta. Si el hombre no hubiese pecado, ¿Dios se habría encarnado? Ahora ustedes son capaces de responder. Y pueden decir, según la primera visión pecadocéntrica de San Anselmo, no habríamos tenido, Dios no se habría encarnado, porque vino por el pecado y si no hubiese pecado el ser humano, Dios no habría venido. Esta es la respuesta según la primera visión. La respuesta es sí. Esto con la segunda visión del beato Fray Juan Dulce Scoto, que dice que fue el primero en ser creado, entonces sí, se habría encarnado igual, porque la finalidad de encarnarse no era la del pecado, que podía haber y podía no haber en la humanidad. La finalidad era conducir a esta humanidad a ser hijos de Dios y a llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. Esta finalidad siempre habría existido, de manera que aunque el ser humano no hubiese pecado, siempre Dios se habría encarnado para conducirnos a esa finalidad maravillosa de ser hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza. Y hemos aprendido
la respuesta a la primera pregunta, que es la más sólida. Igualmente, habría venido, porque Dios no se encarnó por el pecado. La otra que dice que se encarnó por el pecado, la hemos llamado pecado céntrica, que tiene al centro el pecado. Sino para vivir con nosotros y enseñarnos el camino al paraíso. Esta es una respuesta de Fray Juan Duns Scoto, del beato Fray Juan Duns Scoto, franciscano del 1300, hace 700 años. Él daba clase de alta teología en Oxford, filosofía y teología en Oxford y en la Sorbona, las grandes universidades del tiempo. Esto es nuevo. Esta segunda respuesta, cristocéntrica, es nueva. Nosotros manejamos la otra y la gran mayoría de católicos todavía manejan la otra. Porque a nosotros nos han enseñado que Dios se encarnó para salvarnos del pecado. Pero si no hubiese habido pecado. Ahora, hay que decir de inmediato que, claro, Dios, sabiendo que la humanidad pecó, a esta primera persona humano-divina de Cristo, junto o antes de cumplir con la tarea de llevarnos a todos al paraíso, le dio la tarea también primero de quitar el pecado. Entonces Jesús es también redentor, pero redentor siempre amarrado a la encarnación. No únicamente. La otra respuesta era, vino solo para salvarnos del pecado. Mientras que esta segunda respuesta que estamos dando, Dios, viendo que el ser humano ha pecado, junto a la tarea o después de la tarea grande de llevar la humanidad al paraíso, salvó a la humanidad del pecado. Fue redentor. Fíjese que Beato Juan Duns Scoto narra una parábola bonita, o sea, una comparación. Dice, miren, esto de que Cristo primero y que vino para llevarnos al paraíso, pero a lo largo del camino salvó a la humanidad del pecado, porque no se puede entrar al paraíso con el pecado. Esto es como un médico de familia que quiere ir a hacer una fiesta, a visitar una familia amiga. Un médico que quiere ir a visitar una familia amiga. Un día de fiesta va a visitar la familia amiga para la fiesta. Cuando llega a la casa, le dicen que Juanito, el más chiquito, el más debilucho, está enfermo. Entonces el médico, ¿qué hace? Primero cuida de Juanito, le da elemento y Juanito ya sonríe, ya se siente mejor. Bueno, y entonces el médico dice, bueno, ahora la fiesta, los regalos. A ver, para ti está este regalo, la fiesta. Porque el médico no llegó a la casa para curar a Juanito.
llegó a la casa para la fiesta. Claro que encontrando a Juanito enfermo, su compasión inmediatamente primero cura a Juanito. Pero luego la fiesta sigue, porque para eso vino. Bonito, se entiende bien, ¿verdad? Esta comparación con lo que pasa a la humanidad, que va hacia el paraíso, que sin embargo a lo largo del camino Jesús también le ayuda a quitar el pecado, a salvarla, a sanarla del pecado. Bonita comparación. El tiempo de Dios es muy diferente. Hemos dicho, ¿verdad? La cronología de Dios es muy diferente. De hecho, todavía cuando Dios está pensando en eso, todavía no ha empezado la creación y por lo tanto no existía ya el tiempo, porque el tiempo lo ha creado Él en los primeros tiempos, en los primeros instantes de la creación, después de haber creado Cristo, la humanidad de Cristo en la cual se ha encarnado Dios. La persona de Cristo humano divina, en Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. El niño se concibe hoy y nace dentro de 9 meses, para decir que el tiempo humano es muy diferente de la cronología divina, que no está dentro del tiempo. En cambio, el tiempo de Dios es instantáneo. Lo que Él quiere ya se cumple. Cuando Él dice que se cumple. Para Dios no existe ni pasado ni futuro. Todo es siempre es presente. Es interesante, esto sirve también para entender por qué nuestra oración por los difuntos vale. Y vale siempre, aunque la hagamos 100 años después, porque para Dios esos 100 años no existen. Es allí mismo. Cuando el difunto la necesita, ahí está la oración de esa persona que hará la oración por el tiempo humano dentro de 100 años. Entonces, está siempre nuestra oración de intercesión. Dios la tiene siempre presente. Hemos visto el número 2 y ahora el número 3, el misterio número 3. Segundo es el misterio del tiempo. El misterio número 3. Lo que voy a decir no es una pregunta, sino una afirmación fuerte. Cuidado, entonces. La persona de Jesús en la creación fue la primera realidad creada. La primera de la lista en la cronología de Dios. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Toda la creación vino después. Y la creación de la humanidad teniendo como modelo la persona de Jesús que ya existía. La persona de Jesús en la creación fue la primera realidad creada. En la mente de Dios, en el plan de la creación, fue primera, fue creada al principio de los tiempos, hace
aproximadamente 14.000 millones de años. Porque así estaba en la mente de Dios, en el plan de la creación. Aunque la humanidad la vio hace 2000 años, en la plenitud de los tiempos, cuando era oportuno que apareciera la realidad o que se viera la realidad de la encarnación. Y entonces, después que la humanidad ha hecho camino con toda su cultura, se desarrollara hasta el punto que podía entender lo que se le iba a revelar. La humanidad es esto y esto y esto, y va a ser salvada por Cristo. Y luego la humanidad sigue conociendo hasta nuestro tiempo, que tenemos ya una visión de que nosotros estamos comprendiendo más. Porque así estaba en la mente de Dios. Y ahora vamos a escuchar qué nos dice Carlos, que interpreta la mente de todos ustedes. Una pregunta, Fray Mauro. Entonces, ¿el tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo? En la mente de Dios, Jesús fue creado al principio de los tiempos, hace unos 13.000 millones de años, según la ciencia. En cambio, nosotros lo hemos visto tan solo hace 2.000 años. Exacto, exacto. El tiempo de Dios, si se puede llamar tiempo, porque en Dios no hay tiempo, siempre presente. El tiempo de Dios es instantáneo, es presente. No hay ni pasado ni futuro, es siempre presente. En cambio, el tiempo, el nuestro sí que es tiempo. O sea, realidades que ocurren con un ritmo lento, una detrás de otra. El tiempo nuestro es muy lento. Empieza hoy y puede terminar dentro de 100 años. Haremos estas 3 meditaciones con la ayuda de un fraile franciscano de Escocia de hace 700 años. Precisamente ya hemos hablado de él en esta introducción amplia. Beato Fray Juan Duns Scoto. Bueno, hay que notar que es beato. No se trata de herejía. Aquí no estamos hablando de herejía, porque Duns Scoto era beato. Juan Pablo II lo beatificó hace 30 años. Y antes era venerable, lo llamaban así. Y si ahora lo beatificado, significa que su visión, y lo dice, su visión tiene que decir mucho a nuestro tiempo. Así se expresa San Juan Pablo II. ¿Por qué lo hace beato ahora? Porque su doctrina tiene que decir mucho a nuestro tiempo. Y nosotros estamos diciendo algo de ese mucho. Duns era la ciudad. Yo estuve hace 15 años. 15 años, 2009. Sí, 10, 20, 15 años. Sí. Es el beato Fray Juan Duns, en la ciudad de Escocia. Scotus
porque en latín Scotus significa escocés. Entonces, Fray Juan Duns, escocés. El Papa San Juan Pablo II lo beatificó hace 30 años, el 20 de marzo de 1993. Por tanto, la suya es doctrina sana, permitida por la Iglesia. Es un beato de la Iglesia. Porque la Iglesia la admite, porque el dogma está salvo. Beato Duns Scotus está hablando de la encarnación de Jesús y eso no se discute. Solo que lo nuevo es la modalidad y también el por qué. Profundiza el dogma. Entonces, y podía hacer lo que él dice. Entonces, a pesar que durante 700 años hubo mucha gente, muchos teólogos que querían que se declarara hereje, la Iglesia, con las ideas claras, dijo no, él admite todo lo que la Iglesia admite. Las modalidades se sabe que pueden desarrollarse en el conocimiento nuestro. Lo que hoy no se conoce, dentro de 100 años se podría llegar a conocer. Entonces la Iglesia, con las ideas claras, ha mantenido este teólogo en su lugar, muy elevado, por cierto, y hoy beato. Por tanto, la suya es doctrina sana, permitida, y ya es hora, permitida por la Iglesia. Es un beato de la Iglesia. Sus santas intuiciones nos abren un bellísimo horizonte, un bellísimo panorama, en el centro del cual está el dogma de la encarnación. Y él decía, la encarnación ha sido la obra más grande que Dios ha hecho en la tierra. Entonces, las obras más grandes de nuestra fe. No se cambia el dogma de la encarnación, sino que recibimos un enriquecimiento en nuestra comprensión del dogma. Y eso es bueno. Es cosa muy nueva, pero muy bella y considerada como posible por la Iglesia. Más bien, esta nueva interpretación del dogma marca una tendencia teológica que va abriéndose camino en la mente y en el corazón de los cristianos de nuestro tiempo. Se intuye, se siente un cambio de sensibilidad que va hacia esta visión de Duns Scotus. Naturalmente, nos costará un poco cambiar la interpretación a la cual estamos acostumbrados. Hay otra pregunta. Pregunto, Fray Mauro, ¿y cuál es la interpretación a la cual estamos acostumbrados? Sí, es la que dijimos al comienzo. Es la siguiente: Jesús fue concebido por la Virgen María hace 2000 años solamente. Y fue hace 2000 años que el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en la naturaleza humana de Jesús. En ese sentido, no se puede decir que todo fue creado en él, porque él todavía no existía, por decirlo así. Todo ocurrió hace 2000 años. Es como decir, la persona humano-divina de Jesús empezó a existir hace 2000 años. Es como decir, la humanidad antes de los 2000 años no fue tocada por la persona de Jesús. Es como decir, la parte de humanidad que vino al mundo antes de los 2000 años vivió sin Jesús.
Es como decir, primero vinieron los árboles, los océanos, las estrellas, el Big Bang, el ADN, los millones de personas antes de los 2000 años. Y luego vino Jesús. Dios todo habría creado antes que Jesús. Esa es la visión pecadocéntrica. Y vino por el pecado. Ahora bien, una interpretación de la encarnación muy diferente es la que da el beato Fray Juan Duns Scoto, que constituye lo nuevo de estas tres meditaciones. Recordémoslo una vez más. Intuición, la de este beato Fray Juan Duns Scoto, considerada posible por la Iglesia y permitida. Nada de herejía. Si alguien le dice, cuidado, ahí hay herejía, mentira. Es de un beato, que la Iglesia reconoce beato. ¿Cuál es esta nueva interpretación? Es muy grande, es muy bella. Es una interpretación que lleva nuestra imaginación a los inicios de la creación. Cuando todavía no existía el mundo, cerremos los ojos y contemplemos la mente y el corazón de Dios en el momento de la creación. Él quiere crear primero la humanidad. Y lo primero de la humanidad concibe un plan creador y el primero del plan es la persona de Jesús, persona humano divina. Entre todas y la primera criatura humana. Fray Juan Duns Scoto dice, Jesús fue el primer concebido en la mente creadora de Dios, no hace 2000 años, sino desde el primer momento de la creación entera. Luego Dios creó todo el universo y la humanidad poco a poco. Lo creó todo sobre el manantial humano divino de Jesús, que ya había sido concebido, creado. Ahora bien, en Jesús ocurrió lo que frecuentemente nos ocurre también a nosotros, que lo primero pensado en la mente es lo último en ser realizado. Ustedes tienen en mente de ir al restaurante, mañana vamos a comer al restaurante. Bueno, sí, pero hay que, cuidado, eso, iremos a las 12. Ahora hay que hacer tantas ostras y hay que hacer esto, porque si no, no podemos. Primero tenemos que, y hacemos tantas cosas, y la gente nos ve hacer tantas cosas. ¿Y por qué están tan inquietos y hacen las cosas con nerviosismo? ¿Dónde tienen que ir? A las 12 ven que entran al restaurante. Ahora entendemos. Pero ustedes hacen todo lo demás, pero lo primero fue ir al restaurante. Lo primero concebido es lo último ejecutado. Eso nos pasa a nosotros también. Eso es el ritmo de la creación. Cuando vamos de compra, pensamos primero en todo lo que necesitamos. Sacamos el carro, ponemos gasolina. Solo después de unas horas hacemos lo que habíamos planificado. De verdad, lo primero pensado ha sido lo último realizado. ¿No es cierto? Voy a contar lo que me contaron unos vecinos de un barrio de Honduras y con esto terminamos. Una mañana se sorprendieron al ver una vecina levantarse temprano y algo nerviosa se fue a la ciudad a hacer compra. Pero ese día
se tardó mucho. Y la gente se preguntaba qué le pasaría a la fulana. Hasta que al mediodía, los vecinos ven al hijo de la señora que venía de Estados Unidos. Ahora sí comprenden todo. De lo último, de la venida del hijo. Al final, la señora ya tenía en la mente y en el corazón la venida de su hijo. Por eso hacía todas esas cosas. Pero lo primero que había en la mente de la señora y en el corazón de la señora era el hijo, era la venida del hijo. Lo primero pensado es lo último realizado. Entonces, en la mente de la señora, el joven ya estaba muchas horas antes. La llegada del hijo vino por último, pero en la mente de su mamá estaba primero. Lo mismo ocurrió en la creación de Jesús. Como decir, Él era lo más importante en la mente de Dios y fue creado primero. Pero nosotros, la humanidad, lo vimos por último, hace tan solo 2000 años. Lo primero concebido fue lo último reconocido por nosotros, los vecinos del mundo. Y así terminamos esta noche. Ha sido una introducción muy fuerte que yo espero ha hecho saber un poco la ubicación de que vamos hablando de la Navidad. ¿Por qué vamos a ver este niñito que está ahí en el nacimiento? ¿Por qué todo este movimiento que estamos haciendo? Bueno, tener presente esa visión amplia, profunda, bella del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Dios, nos hará muy bien y nos hará gustar más la Navidad de este año. Chao, buenas noches a todos y a Buenas todas. noches, Mari. Y la bendición, Bien, la bendición, claro. por favor. Preparen las preguntas para la tercera, para pasado mañana. Bien, el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Y a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas Gracias, noches. Fray.